tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Timbre Online. Hoy viernes ya, que te sabe a viernes, ¿verdad? Listo para estar con toda la jugada, todo lo que ha trascendido la semana. Desde el pasado domingo se rumoraba ya la salida de uno de los funcionarios, pues digamos, importantes dentro de la administración federal, que era Jiménez Espriu, y que pues hoy, ayer se hizo ya realidad este asunto de la salida de este funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que nos quedó debiendo una línea 3 del tren eléctrico, y bueno, nos lo deben desde la administración pasada, ¿verdad? Pero aquí hubo una continuidad. Pero aquí, pues para opinar mejor, pues están nuestros invitados el día de hoy aquí en el Timbre Online. Antes de presentarlo, déjenme invitarlo a que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nos mande sus comentarios, sus opiniones, que son muy importantes y enriquecedoras para los contenidos que estamos manejando. Quiero pues empezar por presentar a cada uno de los invitados este viernes, y pues saludo primero a las damas. Adilén Navarro, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Un gusto otra vez estar con ustedes como cada viernes. Hoy con Héctor, Carlos, Zul. Saludos. Excelente. Zul de la Cueva, ¿cómo estás? Ya, bueno, tras bambalinas, Héctor me estaba golpeando los riñones, estuvo súper duro el calentamiento, pero estamos listos. No, muy contento, como siempre, de estar con el buen Carlos, que ya es la segunda vez, me encanta la opinión, Adilene. Héctor, pues, ¿qué les digo? Feliz viernes. Excelente. Carlos Reyes, ¿cómo estás? Muy contento de participar en este debate cuatritransformista, en el cual vamos a platicar de los temas importantes del país. Saludos, don Héctor, Alberto, Adilén, hermano Zul. Qué gusto, gracias Carlos. Héctor Romero, bienvenido, ¿cómo estás? Ahora en viernes. Buenos días a todos y qué honor estar con este grupo de comentaristas ahora en este día. Bueno, pues ya los dejé ahí medios picadones con el tema, pero vamos a darle forma a este asunto. Renuncia Jiménez Espriu a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué lectura debemos darle, Héctor, a esta renuncia? Pues yo creo que por dignidad lo debería haber hecho o planteado desde la inauguración, desde la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Se da hasta ahora, el tema creo que es congruente con la posición de que es un hecho inconstitucional el que pretendan que el Ejército y la Marina administre por el lado de puertos la Marina y por el lado de aduanas también el Ejército, ¿verdad? Son dos actos que corresponden a actividades civiles reguladas por el Código Aduanero y la materia mercante por las leyes de la Marina, pero que no tiene injerencia el Ejército. Y lo preocupante, y tiene razón en su escrito de renuncia a Jiménez Espriu, que por dignidad lo hace porque está preocupada por la trascendencia que tiene el que se le den cada día más atribuciones a estos organismos. Desde mi punto de vista, yo veo que el presidente de la República cada vez tiene más miedo a un golpe de Estado, y por ese terror que le tiene, le otorga más y más concesiones a estos dos organismos, que lo mismo construyen aeropuertos, que cuidan migrantes, que revisan las aduanas, que hacen actos del COVID, y ahora ya van hasta controlar las aduanas. Ya me imagino los que nos dedicamos a la defensa fiscal, las divertidas que nos vamos a dar en la materia tributaria, porque todo lo que hagan estos organismos será nulo de pleno derecho. Bien, interesante tu postura, Héctor, qué interesantes opiniones, pero pues a ver, Zul, ¿qué nos dices? Me parece que hay mucha diversión en las teorías del complot sobre un presidente que teme un golpe de Estado y se cubre del ejército. Presidente que ganó unas elecciones con más votos que nadie en la historia reciente. Un presidente queridísimo por un pueblo que le teme al golpe de Estado. ¿De quién? ¿De Frena? Yo creo que sí ha de estar temblando el presidente, pero bueno, dicho esto, por supuesto que hay actividades que deben pertenecer a los civiles, y es peligroso, eso es absolutamente verdad, lo he dicho toda la vida, darle demasiado poder a los militares
sobre todo porque están entrenados para ser militares y no están entrenados para ser civiles. Hay, sin embargo, caminos que tienen que ver con otros desarrollos y países de Latinoamérica, no son inventos. La transición de la Guardia Nacional, que veremos si funciona, que hasta ahora no ha estado caminando viento en popa, pero tenemos esta extraña temporada de la cuarentena del COVID, donde es muy difícil medir todo. De las aduanas diré que es imposible controlar las aduanas de este país, que son verdaderamente un foco enorme de corrupción, y que ojalá el ejército pueda limpiarlas y que ojalá este problema no sea permanente, porque lo grave no es sacar el ejército de la barraca, lo grave es no regresarlo cuando terminó la labor de limpieza que lo mandaste a hacer. El ejército tiene que cumplir una misión y regresar a la barraca. En la medida que eso pase, está bien. En la medida en que cumplan misiones y se mantengan afuera, sí hay un peligro. Eso. De acuerdo, totalmente de acuerdo. En ese sentido, bueno, las funciones del ejército, ya lo han mencionado, son muy específicas, muy específicas, y de ahí pues no deben de pasar. Pero sin embargo, si eso les da certidumbre o seguridad al presidente, pues bueno, son las decisiones que él está tomando. Adilén, tu comentario, por favor. Sí, no, un golpe de Estado se me hace demasiado. Qué chistoso que antes esperaba el golpe de Estado de en aquel momento el movimiento, ¿no? Cuando no era un gobierno, y ahora se espera lo contrario de la oposición actual. Sí creo que eso es muy lejano, coincido con Zul, esperemos si solamente se cumplan los objetivos, también hay que ser realistas o saber la manera de trabajar del presidente actual. Él es muy práctico, sin embargo, la burocracia nos lleva a ciertos procesos que pues quizá lo vean lento, y pues aquí la renuncia de Espriu es de que pues no coincido, no estoy de acuerdo con esto, y pues se va. Entonces aquí el punto es de que sí se sigan cumpliendo con todos estos compromisos y con todos estos proyectos, y que no se queden como a medias y que se les den continuidad, ¿no? Comenzando con tu comentario, Alberto, que comentabas de la línea 3, esperemos si no, las fechas sigan como se mencionaron, porque ya no se pueden alargar más. Gracias, Adilén. Me quedo con dos cosas que me llaman la atención. Una, golpes de Estado se han mencionado en gobiernos anteriores y en este, cuanto y más. Y dos, ¿realmente es práctico Andrés Manuel López Obrador? ¿Ha resultado un presidente práctico? Bueno, eso se los dejo a ustedes, que son los que opinan. Carlos Reyes, tu comentario. Bueno, está hay mucha diversidad en el comentario acerca de la renuncia. Definitivamente las renuncias que ha habido en la 4T han sido por graves disiertos con el presidente. A mí me da mucho gusto ver estas renuncias porque no todo es un cargo público y no todo es dinero, y muchas veces todos estamos pensando en ese momento de éxito en el que te invitan a participar en un gobierno, ¿no? Algo importante de esta renuncia, como es fundamental en ella, es la parte del gobierno, en el sentido del ejército. Ahora, todo el país tiene que ver, insisto, siempre los temas de los indicadores de gobernabilidad. La legitimidad de un gobierno parte de muchos indicadores internos. Son la legitimidad, la confianza, la eficacia decisional, la cuestión de la clase política, la conflictividad, la violencia y descomposición social. Son 6 indicadores fundamentales para la gobernabilidad. Entre ellos, la legitimidad tiene grupos religiosos, Congreso, la burocracia sindical, el ejército, la oposición, la élite de los partidos políticos y los empresarios. Pero ¿qué es la legitimidad o de qué manera se implica dentro de la función del gobierno? Esta legitimidad tiene que ver con la capacidad del gobierno para generar apoyos y consensos en torno a todo su desempeño. Entonces, todos los actores que están ejerciendo en la escena política nacional y estatales, que tienen condiciones de tomar decisiones, como es también el ejército, es lo que hace esto que se genere no un caos porque está controlado, pero sí se acerca mucho a un tema muy complejo de darle tanto poder a alguien que tiene una participación tan fundamental en la vida pública nacional y que además es parte de lo que le da legitimidad al gobierno. Y son, después de la religión, los mejores calificados
y que son los que más le pueden dar legitimidad a un gobierno, hablando en términos de técnicas de gobierno. De acuerdo, bien. Zul, te veo con ganas de participar. Sí, nada más recordarles que es la salida del ejército a las calles en México no es un asunto de la 4T. Es un asunto que ha venido sucediendo exageradamente o ha cobrado aceleración desde Calderón. Recordemos la Ley de Seguridad Nacional que querían votar con Peña Nieto, que incluso se les dijo, todo ese poder va a recaer en Andrés, pero lo estaban usando para defenderse de este golpe de Estado imaginario que la gente pues tal cual imagina, ¿no? Entonces, el ejército ha venido saliendo a la calle y cubriendo el trabajo de policía civil en el país durante mucho tiempo. Voy, Carlos, de verdad, cierro y creo que vas a estar de acuerdo. El ejército no debe cubrir funciones de policía civil en el país. Se tiene que hacer un cuerpo específico para eso, que proteja los derechos humanos, que esté bien capacitado, etcétera, etcétera. Y en las policías municipales, como aquí en Jalisco, como lo vimos en el caso de Giovanni, hasta en lo nacional, hay un rezago enorme. Y esas cosas las tenemos que ir resolviendo como país, ¿no? No es un tema de Andrés, es un tema de décadas que estamos empezando a limpiar con muchísima dificultad. Eso. Rápidamente, Carlos, para darles participación a los demás, ¿sí? Muy rápido. Hace tiempo escribí un artículo sobre precisamente un golpe de Estado. Y un golpe de Estado tampoco tiene que ver únicamente con querer derrocar al presidente de manera directa. Existen otros mecanismos para ir cortándole la fuerza y la capacidad institucional para generar cosas. Entonces, un golpe de Estado sí coincido que podría existir en alguna situación, pero también no es únicamente directa, era todo. Bien. Yo te comentaría Adelante, algo. Yo creo que hay posibilidades, el ejército no está contento, no lo deben sacar a la calle y menos cuando le dan instrucciones de no repeler agresiones. Hemos visto cómo grupos de delincuentes tratan al ejército de la forma más lamentable posible, con un ejército que ni siquiera se puede defender, con que ni siquiera puede accionar un arma porque luego los culpables van a ser ellos. Y el ejército se debe dar de respetar, por eso hay molestia dentro de las Fuerzas Armadas por este tipo de instrucciones. Yo coincido en eso sí con Zuli y con Carlos, en que el ejército debería estar en sus cuarteles. Creo que la Ley de Seguridad Nacional que se pretendió promulgar de Peña Nieto era mucho mejor que la que se promulgó con la 4T, pero digo, es un dato irrelevante. La policía no pudo, tuvieron que organizar un grupo disque civil, que de civil no tiene nada, que es la Guardia Nacional, que la usábamos para controlar migrantes en el sureste y para cuidar gasolineras. Ahora, como no pudieron tampoco, están trayendo otra vez al ejército a hacer todas las labores que le deberían corresponder al gobierno federal. Los vemos de médicos, los vemos de enfermeros, los vemos de guardianes, los vemos ahora en puertos y aduanas. Entonces, creo que ese es el tema grave de esto. Coincido, el ejército se debe regresar a sus lugares, se debió haber fortalecido la Policía Federal Preventiva, era un organismo que funcionaba, que valía la pena y que por temas ideológicos se echó a perder. Bien, son 53, son 53 temas es una baraja de asuntos. La primera, el ejército está enojado porque no lo dejan combatir bandidos. Era peor cuando el jefe del ejército era un bandido, ¿no? Con los presidentes anteriores, que eran los supremos jefes del ejército. Ahí ¿Estás por constitución? ¿Perdón? El mando superior del ejército sigue siendo el presidente, no era antes. Entonces, antes los mandaban bandidos, ahora los mandan a enfrentar bandidos. Por ineptos. Claro que con una política de respeto a los derechos humanos, la que no había en la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto, que a ti te parece mejor que la nueva con Morena que respeta los derechos humanos. Te quejas de que la policía, el ejército, los militares no golpean gente en la calle. Me parece que veo una tendencia de derecha en el comentario, ¿no? Y también en la atención está hacia el famoso golpe de Estado de este ejército descontento, pero supongo que muy contento en el pillaje anterior del país. Esas cosas. Bien. Adilén, tu comentario, por favor. Está muy interesante el comentario de Zul Connector. Saquen las palomitas. Sí. No,
No, definitivamente sí, la Guardia Nacional está en proceso de, no es de que ahora la hagan los médicos, se trata de humanizar y de sí cambiarle también esa percepción y de acercar a lo que viene siendo la Guardia Nacional a la ciudadanía. Al final apoyan en muchísimas actividades. Esta labor de estar, lo que van a entrar en las aduanas, también estamos hablando de que entran muchísimos delitos y se tratan también de dinero, ¿no? O sea, son situaciones delicadas e importantes que pues sí se tienen que poner como mucha atención ahí. Yo quisiera decir algo importante también, es, retomando el tema de la renuncia, bastante bueno que, a mí me gustó mucho que renunciara el secretario, porque si se acuerdan, entró muy bravo en la defensa de la 4T, entró muy bravo ahí unos terrenos y hizo un pancho mediático ahí durísimo. Y bueno, en el argot coloquial cae más rápido un hablador que un cojo. Pues el tema que nos ha ocupado ahorita en estos primeros minutos del timbre con respecto a la salida de Jiménez Espriu. Pero vamos a un punto nuevo que pues se acordó pues ya y se presentó en cierta forma esta nueva pensión, digamos la pensión de los trabajadores, que trae algunos beneficios, entre los que se puede mencionar que se elevará la tasa en promedio del 40% para todos los empleados, pero pues dependerá también del nivel salarial de cada uno de ellos. Hay varios beneficios que se miran en este aspecto y donde pues participó de manera activa el Consejo Coordinador Empresarial del país. Bueno, es el tema que vamos a abordar en este momento, esta reforma a la ley de pensiones. Arilén, ¿qué es para ti esta reforma? ¿Qué representa? Sin duda es una reforma muy esperada, ¿no? Al final se trata de hacer justicia social. Aquí uno de los puntos que no le ha encontrado que nadie se oponga es la reducción, ¿no? De semanas de cotización de 1,250 a 750 semanas, ¿no? Lo que reduce de que se pensionen de 24 años a 15 años aproximadamente. El reducir las comisiones, ¿no? Al final esta reforma es a 8 años, hay que ver cómo la votan, quiénes la votan a favor, quiénes la votan en contra, y sin embargo también hay que resaltar lo que viene siendo la coordinación que hubo con los empresarios, con los trabajadores y la no negación de lo que vienen siendo las afores, que también este grupo de personas o neoliberales estaban comentando bastante, ¿no? Que se iban a nacionalizar las afores, cosa que queda totalmente descartado con esta reforma. Y pues nada más, al final los trabajadores no van a aportar más, el gobierno va a hacer aproximadamente lo mismo que estaban aportando actualmente, y ahí sí a los patrones en donde se le va a cargar un poquito su aportación. Yo creo que es un buen comienzo y pues ya es un reto en un futuro lo que vendría siendo las pensiones, pero para los trabajadores informales, ¿no? Ese sí es como un reto muy grande, pero yo pienso que es muy, muy buena reforma, y si se llega a culminar, pues va a ser un gran logro de esta administración. Bien, gracias, Arilén. Héctor Romero. Bueno, pues mira, yo creo que desde el punto de vista técnico, no político, demagógico, es un arreglo cosmético al régimen de pensiones. El sistema pensionario mexicano está quebrado y esto no va a venir a solucionar el régimen de pensiones. Efectivamente, hay dos mejoras interesantes: en la reducción de los años necesarios para obtener la pensión en cuanto a semanas cotizadas, más no de edad, porque le van subiendo y subiendo la edad para poder alcanzar la pensión. Antes eran 60 años, luego 65, vamos en 68. Al rato a los de 68 les van a decir que están muy jóvenes, que se mueran antes o se jubilen a los 70. Segundo, no era una idea neoliberal el hecho de que el gobierno de la 4T se quisiera agandallar las pensiones. Era una propuesta de un diputado de Morena y otro del PT, donde la propuesta, la iniciativa de ley que presentaron en el Congreso era en función
a que pudiera el gobierno federal disponer de esos ahorritos que estaban ahí de los trabajadores en beneficio de los proyectos faraónicos de la 4T y no del ahorro de los trabajadores. Afortunadamente esa es la otra ventaja que no pasó. Pero insisto, desde el punto de vista técnico, los regímenes pensionarios están tronados. Segundo, los que aplauden como focas son los del Consejo Coordinador Empresarial, que ya no representan a los empresarios pequeños y medianos del país. Si tú te pones a ver el impacto en el bolsillo del pequeño y mediano empresario, muchas veces no lo va a poder cubrir por el incremento de la carga social. Ese es el problema. Los grandes empresarios, 1,000 pesos más, 1,000 pesos menos en un salario no tiene problema. El problema es para las pequeñas y medianas empresas, que mantienen más del 90% del empleo en el país. Esa es la opinión que nos gustaría escuchar y no del Consejo Coordinador Empresarial y de los empresarios que ahora andan muy amigos de Andrés Manuel y que hasta los llevan a cenar a Washington, etcétera. Esos ya no representan un empresario real del país. Perdón. No, bueno, es que causa gracia lo que dices, Héctor. Llévalos a Washington a cenar y te darán el sí. ¿Sí? Zul, te escuchamos. Vamos por partes, ¿no? A ver, empezamos con renovar y mejorar el sistema de pensiones. Está mal porque el sistema de pensiones está quebrado porque se lo robaban. No sé dónde esto es un asunto de la 4T, ¿no? No sé en qué momento esto es culpa de Andrés, pero seguramente Andrés hizo las pensiones estatales, seguramente Andrés hizo los afores con los contratos superleoninos y seguramente estas afores están quebradas porque Andrés les permitió hacer esta especulación que hicieron. Pero en ningún momento dije que los sistemas estuvieran quebrados. ¿Perdón? Dije que el sistema pensionario es el quebrado. Es diferente a la afore. El sistema pensionario mexicano, inventado por la 4T hace 48 minutos, ha fracasado los últimos 100 años. No tiene lógica, pues, ¿no? Bien. Los grandes empresarios, paso 1, Andrés no puede gobernar porque no tiene a los grandes empresarios. Y porque además no quiere, porque es un pelado que no habla con ellos, porque es un arrogante. Corte A, Andrés habla con los empresarios, los lleva a Washington, les da su lugar, colaboran y sacan una reforma de pensiones, yo creo la más importante del pasado reciente. Y por digo 50 años fácilmente, ¿no? Esos empresarios ya no valen. ¿Por qué nadie le preguntó a la pequeña empresa? Le preguntas a la pequeña empresa y van a decir que por qué ignoramos a los vendedores de tunas, que son los verdaderos representantes del país, pues, ¿no? No hay modo de darles gusto. Pero lo que sí sé es que el aumento histórico al salario mínimo y la transformación del sistema de pensiones son actos de un gobierno responsable de izquierda en este país. Y que lo hayan hecho de la mano de los empresarios es fantástico, no terrible. El problema es pagar el incremento. Bien, Carlos Reyes, adelante. Coincido con Héctor, porque lo habíamos hablado en algunas otras instancias, en otros momentos. Sí, el sistema de pensiones corre grave peligro, no va a aguantar la carga de quienes nos vamos haciendo viejos, porque la idea de esto es que los jóvenes van pagando las pensiones de los viejos y se va generando ahí un equilibrio, un punto de equilibrio, ¿no? En ese tema del ahorro y pago. Coincido con Zul en el que el hecho de que hayan estado los grandes empresarios es un avance. Me gusta el consenso. Insisto que debe haber un mecanismo de consenso como este para todo, pero todavía tiene grandes retos. Si tú anuncias esto antes de no tener planchado el tema y se te sale de las manos, realmente vamos a encontrar la fortaleza de Andrés para hacer otro discurso incendiario de división entre quienes son los buenos y los malos, como bien lo toma Zul. El peligro para México, ¿no? Ese horrible discurso de Andrés. Es que no es que sea un peligro para México, Zul. El punto es que la división en el discurso, los que están a favor de él, qué bonito, y los que no están en contra, el fifí, el chairo y todos los demás. Insisto, tú acabas de decir hace un momento, muy claro fuiste, ¿a quién le vamos a tener miedo? ¿A Frena? Pues si no se trata de miedo, entonces nosotros a quién le teníamos miedo antes. O sea, el punto... ¿Quién va a estar planeando un golpe de Estado en el país? Dijiste claramente y vas a ver la grabación. ¿A quién le vamos a tener miedo? ¿A Frena?
O sea, este es el Bueno, lo que discurso. quiso decir el señor. Es el discurso incendiario divisorio. Ojalá No que quise pase. decirlo así. Ojalá que pase. Y justamente lo que decía Héctor, Sí es permíteme, déjame acabar mi punto. Déjame acabar mi punto. Me gustó mucho lo que dijo Héctor, que cada vez se va aumentando más la edad. Mi madre acaba de cumplir hasta hace el 9 de julio 68 años. Afortunadamente no necesita la pensión, pero yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Es un derecho de todos los mexicanos. Vamos a inscribirte en el tema, porque es un derecho que tienen que darle a todos los mexicanos. Y justamente con la 4T avanzó la edad, que quiere decir que aunque es un beneficio, sí se está haciendo ahí un segmento distinto en las edades para que menos lo tengan. Entonces, sí, ese sería mi punto de vista, ¿no? Para que menos lo tengan o para que tarden más en obtenerlo, ¿verdad? A ver si no Así te es. mueres en el camino antes de que te pensionen. Esa es la otra opción, es lo que buscan. Eso es lo que probablemente estén buscando, ¿no? Zul, adelante. No, digo, la pregunta es, ¿de verdad estamos peor que antier en la tarde? ¿O avanzamos? Yo creo que avanzamos. Es peor. ¿Por qué no podemos reconocer que esto es un avance solo porque lo hizo Andrés? O sea, de verdad es una pregunta. No es que sea Es un un avance. avance. El problema es que el patrón aportaba el 5-15%. Ahora va a tener que aportar el 13.87%. Están saludando con la lana de los patrones. Está bien por los trabajadores. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Cuál es el monto que va a tener el trabajador? ¿Sabes cuál es el monto de la pensión? Esa pensión que tanto presumen. Es Va a ser chiquito. menos de lo que le regalan a los niños. ¿Está peor o mejor que 3,000 y tantos pesos de jubilación después de trabajar toda tu vida? Eso es ridículo. Sí, O sea, es ridículo, es pero ¿eso es ridículo. culpa de Andrés o Andrés está avanzando para resolverlo? Esa es la Yo pregunta. no digo que sea culpa de Andrés, tú insistes en que todo es culpa de Andrés. No, estoy preguntando si esto fue un avance o un Escucho lo que te estoy diciendo, dije, fue un arreglo cosmético, el sistema de pensiones estaba tronado y está tronado, y esto técnicamente no viene a beneficiarlo. Es ¿Era un peor arreglo- dejarlo como estaba? No, hay forma de mejorarlo en serio, no con un arreglo a media. Pero No esto con es mejor que arreglo a medias y no con cargo a al puro patrón. El A ver, arreglo sí. debe ser A ver. gobierno. Si nos queda un poquito mejor el ejemplo, bueno, por ejemplo, tenemos este caso. Si hoy ganas 10,000 pesos mensuales y te jubilas con la ley del 97, recibirías una pensión de 3,000 a 4,000 pesos, ¿sí? Con la reforma, este monto de pensión se elevaría hasta 7,000 pesos. Definitivamente para el trabajador es muy bueno. Es mucho mejor. Es muy bueno. Pero Yo lo que dice Héctor, ¿y los empresarios? Yo quiero responder la pregunta azul. A él hace una pregunta muy clara que dice, ¿está mejor o no está mejor? ¿Estás a favor o no estás a favor? A mí me queda claro que el consenso que hizo es fabuloso, que es fabuloso que le vaya mejor al trabajador. Por eso dije que el reto siguiente es que pase si ya lo tenía planchado o no en los congresos. Y segundo, vamos a ver cuál es la respuesta precisamente de los empresarios que sí son los que tienen que estar pagando estos impuestos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo sí creo que es para mejorar. No me gustan los cambios de edades, eso sí no, pero sí estoy de acuerdo en que este es un buen punto para el trabajador final. Esta sí está pensada para los ciudadanos. Bien, nos quedan 5 minutos, tocamos el siguiente tema. Se acaban de pues nombrar por parte del Congreso pues lo que son ya los nuevos consejeros, los 4 nuevos consejeros del INE que pues cayeron en la representación de Norma de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Uk Kip Espadas Ancona, que van a ser parte integral de consejeros de este INE. Sus opiniones sobre esta designación, ¿gustan, no gustan? ¿Habrá plena democracia con esto en el INE, como se ha señalado? ¿Es rescatar al INE? ¿En qué situación dejamos a este instituto? Héctor. Mira, yo creo que fue una buena decisión. No pudieron secuestrar al INE como pretendían. El juego de Ackerman no le funcionó. Hoy un periódico de la Ciudad de México consigna los gritos que le pegó el señor presidente de la República
a su coordinador de la bancada en el Congreso de la Unión, en Cámara de Diputados, por haberse dejado ganar la partida según como lo consigna la prensa. Desde mi punto de vista personal, vi los perfiles de las 4 personas, creo que no están cargados hacia ningún partido político y eso es bueno para la democracia, es lo que puedo aportar. Gracias. Adilín, ¿tu comentario? Sí, al final se espera de que hagan su función, ¿no? De que sean democráticos, apartidistas, de que no estén cargados hacia ninguno y que al final vigilen las elecciones y sobre todo la fiscalización, ¿no? Aparte, no era un tema menor, pues ya el próximo año es electoral, ¿no? Son 15 gubernaturas, el Congreso de la Cámara Baja, son muchísimas cosas que se ponen en juego, entonces sí esperemos que sí den resultados y yo pienso que fue una buena elección. Muy bien, excelente. Zul, te escuchamos. Yo creo que si el presidente quisiera secuestrar al INE, como dice Héctor, que viene hablando de secuestros, de golpes de Estado y todas esas cosas tan interesantes, pues le hubiera cambiado una letra, le hubiera puesto IFE y hubiera hecho un elefante blanco con nuevas reglas a través de sus representantes en las 2 cámaras, ¿no? Si Andrés quisiera ser un dictador, podría, pero lo que hubo no son consejeros neutrales, lo que hay es un contrapeso en el INE. Lo que prueba 1, que Andrés no controla las cosas como un malvado dictador, y 2, que el INE es una institución ajena a los caprichos del presidente. ¿Tan, tan? No pudo. No pudo. Y eso quiere decir que es ajena a sus caprichos, y eso es democracia. ¿Qué mandó a Ackerman y estaba tan enojado porque no pudo meter a sus consejeras? Pero puede intentarlo y eso es legítimo. Lo que es ilegítimo es imponer lo que es justo lo que no hizo. Y entonces el presidente no lo hizo. Legítimamente, señor. Qué bueno que no pudo. Carlos Reyes, tu comentario. A mí me gusta mucho cuando hay enfrentamientos internos y creo que Porfirio Muñoz Ledo es alguien maravilloso que tuvo una posición bastante importante en el tema, sobre todo porque me encantó, aquí tengo lo que justamente dijo, recomendó tener mucho cuidado con corrientes antidemocráticas en la 4T. Entonces, yo creo que el INE va a tener un contrapeso importante y que espero que esto genere el que no metan las manos el gobierno federal como tanto lo ha cantado y como otros muchos lo han hecho toda la vida. Es algo terrible que el PRI se meta en las elecciones, que el PAN se meta en las elecciones, que todos los partidos se metan en las elecciones. Así que si esto sirve para el contrapeso y que tengamos elecciones realmente limpias y que esto sea parte de de ser un guardián de las elecciones, está bien, estoy de acuerdo, me gusta. Pero la chairiza se comía a Muñoz Ledo, enojados por esa declaración. Pues sí, pero la chairiza es lo que es, chairos. ¿Sí? No son frena, esos son decentes. A ver, ¿A Zul. quién le vamos a tener miedo? ¿A los chairos, por favor? No, mira, la verdad es que, ¿qué te digo? El hecho de que demuestren ese golpeteo tan ferviente en contra de lo que ellos creen que están en contra de sus propios principios cuatritransformistas, es lamentable. Lamentable que se peleen y que se muerdan como perros con rabia entre ellos. Pues supongo que las redes sociales tendrían que ser un capítulo de la Sorbona. Entonces, no, las redes sociales son un nudo ciego muy efervescente y así son. Totalmente. Ojalá fueran ordenadas y ojalá no hubiera lo que hay. Sí, me gustaría que fueran más ordenadas. Va a ser difícil que sea, pero culpar a Morena de la rabia en las redes sociales es también un poco exagerado. Yo no los culpé, yo dije que entre ellos, que el hecho de que los propios morenistas peleen con otros morenistas está terrible. Lo que sí... yo quiero preguntarles, bueno, perdón, Zul, ya casi estamos en el tiempo, pero para concluir sobre la participación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ¿cómo la consideran ustedes? Rápidamente. Zul. Estamos hablando de la Cámara de Diputados del Estado de Jalisco. No, de la que eligió a los... Mario Delgado. Sí, de la que eligió a los consejeros del INE. ¿Cómo la consideran? ¿Trabajó bien o logró buen acuerdo? Yo creo que hizo lo que tenía que hacer,
que fue no imponer y respetar lo que pasó. Es decir, lo que no ocurrió acá, ¿verdad? En democracia unos ganan, otros pierden. No fue un asunto de cuotas y no fue un asunto de cuates. Fue una elección donde se midieron cosas. ¿Es bueno para la democracia? Sí. ¿Es bueno para las elecciones limpias? No necesariamente. Necesitamos reformas de mucho mayor calado en nuestras elecciones, en nuestro país, de muy largo plazo, que hablen de lo económico, de lo justo, de lo plurinominal, y eso va a ser un problema. Bien. Adilén, tu comentario, por favor. Sí, lo que no ocurrió aquí con el Consejo de la Judicatura. Esperemos si ya el Congreso ponga atención, ¿no?, a la reforma 2.0 que está pendiente. La ley de designaciones, sin duda, creo que sí nos quitaría muchísimos problemas y, al contrario, nos ayudaría en toda esta toma de decisiones que no pongan a personas afines. Bien, gracias. Carlos Reyes. A mí me encanta la actitud de Mario Delgado ante cualquier tipo de situación que tenga que enfrentar en la Cámara, porque es un tipo con demasiado discurso, es un tipo bien preparado, es un tipo que creo que tiene, y lo digo con conocimiento de causa, que tiene un bipartidismo buenísimo, en el cual genera consensos. Es un tipo muy parecido a Monreal en la Cámara. Me encanta que tenga la oportunidad de platicar con otras fuerzas para generar consensos hacia llegar a la meta que les encargan desde el Palacio Nacional y que las cumplan. Eso me encanta. Excelente. Héctor Romero, tu conclusión. Perdón, me desconecté un poquito. Tu conclusión con respecto al trabajo que hizo la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Yo creo que fue buena. ¿En la local o en la federal, perdón? La federal. Con respecto la federal, a la línea. Creo que al final de cuentas fue positiva, coincido en el trabajo de Mario Delgado, fue propositivo, no se dejó ir, se le echaron encima incluso algunos de su bancada, pero acabó haciendo algo razonable, algo decente, bordó sobre lo que había y logró sacar esto. Si no hubieran hecho eso y hubieran ido a la Suprema Corte para que insaculara a los consejeros, todo el mundo estaría inconforme. Pero si hubiera simplemente aplicado la Constitución. Excelente. Pues muchas gracias. Yo les agradezco, como todos los viernes, su participación. Los espero el próximo viernes. Y a usted que nos mira, yo lo espero el próximo lunes con más del Timbre Online. Gracias, Adilén. Gracias, Carlos. Gracias, Zul. Gracias, Héctor. Que tengan muy buen fin de semana.